Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Arquimundo y Permegaret. Bueno, con la novedad de que salió D5 Render 2.9. Ya está. Esta es la versión 2.9. La he descargado, le estoy hurgando un poquito en lo que estoy arreglando mi impresora. Van a escuchar el sonido de la impresora tal vez. Entonces, entremos. Vamos a repasar un poquito lo que tiene. De entrada, ya nos genera un terreno. Eso antes no había. Por acá está el terreno, podemos apagarlo y seguir trabajando como siempre. O tenerlo activado, ¿no? Otra cosa que no es, bueno, lo descubrí anoche, pero no estaba todavía con la 2.9, es que aquí en los filtros han colocado el filtro que yo quería. Que solo se vean los que están gratuitos. Eso es pues una verdadera maravilla, porque nos evita estar viendo cosas que no vamos a poder usar. Ese es justamente el filtro que debería haber. Y bueno, ahora ya está, ¿no? Para no estar, viendo, qué sé yo, intentando o considerando assets a los que no tenemos acceso. Bueno, volvamos a lo del terreno. Cuando ustedes seleccionan la herramienta de terreno, por aquí les va a aparecer sus opciones. Esta opción es para esculpir terreno, para pintar, no sé qué es esto. Vamos a ver. Bueno, supongo que para poner un mapa de alturas, ¿no? Vamos a esculpir. Como Lumio, seleccionamos. Con clic va a ir subiendo. El tamaño lo dominamos desde acá. ¿Ya? Y estos otros valores también. Este valor de stretch. Vamos a ver. Vamos a ponerlo ahí a 1. Vamos a ponerlo más rápido. Eso es. Y esto es. El otro es. Lo cerca que están los dos círculos, ¿no? Muy bien. Voy a dejarlos en 50 como estaban más o menos. Y esto voy a ir bajando. Ahora por acá podemos hacer excavaciones. Bajar el terreno en vez de subirlo. Pero si no, pueden colocar Shift o Alt. Alt para excavar. Con Alt sostenido van a excavar. No, fíjense que con Alt lo que hago no es excavar. Lo que hago es cambiar entre los modos. Ahí estoy subiendo. Y si quiero excavar aprieto Alt. Ahí está. Eso es. Con la goma pues obviamente van a ir borrando todo lo que han hecho. Y esto es un suavizado. Un suavizado de los volúmenes que han ido generando. Porque al momento de esculpir tenemos aquí el cómo se va a esculpir. Aquí está haciendo algo realmente suave. Pero podemos hacer algo más accidentado. Vamos a ponerle un poco más de tamaño y un poco más de... No es tan redondeado como esto, sino es más real. Es una montaña que tiene ya más accidentes. Está buenísimo eso. Acá podemos colocar uno de estos, vamos a ver. A cargar. Vamos a ver qué pasa con este otro. Por lo pronto, terreno.
Vamos a cargar este. Acá. Debería cargar, no me permite cargar. Acá vamos a decirle más. Ahora sí está cargando. Ah, ok. Este es el terreno que ya tenemos. No, ahora lo está reemplazando todo por el otro terreno. Yo puedo cambiarlo a este. Tenemos 3. Como ven, no he estado hurgándolo mucho. Básicamente lo estoy descubriendo con ustedes. Ahí está. Y si queremos eliminar todo esto, no nos gusta lo que hemos logrado, pues simplemente vamos a hacer y vamos a resetear alturas. Y se acabó. ¿Qué más podemos pintar? Tenemos 6 terrenos. Vamos a ver este de acá. Voy a decirle que voy a pintar esta parte. Esta la viene pintando. Podemos incluso eliminar alguno y colocar pues un terreno diferente, no sé, hacer caminos. Por aquí dominamos la escala del material. Ok, vamos a ver acá. Voy a pintar con este. Voy a hacer un poquito más pequeño. No sé. Es lo clásico, ¿no? Está muy simple, muy intuitivo y en cierto momento pienso que puede ser bastante útil. Ahí está. Y si no, pues van eliminando. O el resto de alturas aquí no sirve. Bueno, vamos a ver qué pasa si quito esto. Eliminas el material y se elimina todo, ¿no? Todo lo que donde hayas puesto ese material. Está interesante. Por acá muestra los materiales. Cuánto de erosión. Vamos a ver acá. Habrá que ver estos parámetros, cómo afectan. Puedo ir eliminando todos estos. Y quedarme solo con uno. Los valores no se resetean como la mayoría de los valores. Pero igual y se puede apagar. Y seguimos como siempre. Hay que ver en qué momento nos conviene o no nos conviene usar. Yo creo que sí está bueno tenerlo como opción para que por lo menos el horizonte no se vea tan vacío. ¿Qué otras cosas más tenemos por acá? Vamos a ver. Esto no había. No sé a qué hace referencia. Para geometría compleja, dice. Vamos a ver. A ver si volvemos al inicio. Había como un cuadro. Al principio, cuando se descargan, había como un cuadro de cosas nuevas que traía esta versión.
Por ahora no lo encuentro. A ver acá. Don't save. Aquí update. Acá está justamente terreno. Las posibilidades de esto, ¿no? Hacer animaciones. Post con inteligencia artificial. Randomizar el colocado, ¿no? Esto está muy bueno. Bueno, han optimizado. Sincronización con Blender. Para los que lo usen debe estar interesante. Y pues más assets de librerías. Los assets nunca están por demás, sin duda. Este es el primer vistazo. Como siempre soy sin tiempo. Pero es el primer vistazo a D5 2.9. Siempre vale la pena. Cada puntito que sube D5 es un puntazo en realidad. No es un puntito. Es fácilmente otra versión en muchos softwares. Pero aquí pasan del 2.8 al 2.9 con grandes cambios y como si nada hubiera pasado. Eso es un clásico en D5. Les dejo con los assets que voy a compartir esta semana. Bueno, lo que tengo para ahora son 25 ítems, son adornos en total, todos. Todos están de muy buena calidad, están disgregados, son grupos en realidad que al final los he ido separando. Ya les digo que los adornos en realidad es algo que se utiliza un montón, nunca están por demás. Pero bueno, ya saben, el 25% ya está el link en la descripción, pero para eso tienen que comentar. Esta vez no voy a hacer el 25, voy a hacer el 30%. Pero tienen que comentar el video y tienen que comentar el video del curso completo de D5 Render 2.8. Voy a dejar el link también en la descripción para que vayan al video. Ya saben que estoy buscando tiempo de reproducción. Este video dura 5 horas y pues si en algún momento pueden dejarlo reproduciendo, ideal. Entonces comentario en los dos videos voy a exigir. Es más, ya bueno, como voy a pedir dos comentarios, voy a subirlo al 40%. El 40% de lo que están viendo va a estar en la descripción y el otro 60% va a estar cuando se llegue a cierta cantidad de likes y comentarios que voy a poner en la descripción. Los que no quieren esperar siempre tienen mi Patreon, $5 y tienen todo lo que he subido estos casi ya 2 años de que estoy subiendo assets. Y por $1.50 tienen acceso a 3 meses de contenido, 2 de historial y uno en el que se suscriben. Esas son las opciones, ya saben. Nos vemos un siguiente domingo. Chao. Donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.